Vero, muchas gracias por suplantarme ayer. Muy bien, muy interesante. Era un seminario que tenía que moderar sobre inteligencia artificial aplicada a lo que es el mercado laboral. Temas que vamos a tener que estar abordando Especulábamos ya. que ibas a conseguir un software para sustituirnos ayer. No, yo tengo que pelear para que no me sustituyan a mí. O sea, que es distinto. Pero lo nuestro tampoco Vos es tan sabés que difícil, en algunos lugares ya están usando para moderar o presentar robots. Bueno, O sea, robots. está. Robots y en pantalla, ¿no? En Bueno, fin. está. Pero bueno, hablando de inteligencia artificial, que es un área que está llena de mitos y cucos, porque en realidad está entre nosotros hace mucho tiempo. Lo que se viene a galope es inteligencia artificial generativa y otro tipo de usos que, bueno, es lo que hay que un poquito poner atención. Bien. Pero para que vean algo de las potencialidades lindas que tiene la inteligencia artificial, vamos a repasar ahora una crónica de Telemundo de lo que fue la jornada de ayer, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y vamos a mostrar parte de lo que fue ese video que se usó con inteligencia artificial que traía a la vida a personas haciendo los discursos, o sea, espectacular. Repasemos la crónica, por favor. 50 años después, volvieron al Senado las figuras y las voces de Wilson Ferreira Aldunate. En nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la Unión. ¡Siga el Partido Nacional! De Amílcar Vasconcellos. Yo lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡Viva Vargas! Y de Enrique Rodríguez. Que nadie tenga un asomo de duda. Estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos. Y dentro de él estará, lo digo con orgullo, la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado ni le fallará a las causas populares. El Senado recordó anoche la última sesión antes de la disolución de las cámaras. Los discursos de esos 3 legisladores fueron proyectados en una de las paredes de la Cámara, que sesionó prácticamente a oscuras para verlos con más nitidez. Sus voces, en algún caso, fueron recuperadas con inteligencia artificial. El mensaje fue por siempre democracia. Autoridades nacionales, departamentales, representantes de los poderes del Estado, de los partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones sociales siguieron la sesión recordatoria desde el Salón de los Pasos Perdidos, a través de una pantalla grande. Asistieron el presidente y expresidentes. Bueno, estimados todos, ¿qué les pareció? Después vamos a entrar, por supuesto, en análisis y debates más políticos, pero en general, ¿qué decir de lo que fue la jornada de ayer, como uruguayos? Fer. Yo creo que son de esas cosas que vale la pena en el sentido de... La memoria me parece clave en los pueblos, la identidad, la cultura. Creo que es importante tener presente lo que pasó, no como un freno, sino una forma también de transmitirle a las nuevas generaciones que la dictadura fue o que le pasó a Uruguay, cuáles fueron sus consecuencias y por qué trabajamos todos los días para que nunca más pase. En Claro, ese o sea, sentido... la impronta de los 50 años nunca más, vale. Sí, me parece recontra importante. Obviamente eso también tiene que ir acompañado de conductas que construyan democracia todos los días. Bueno, por eso después salimos después vamos al otro. de este momento o tiempo de Kairos, digamos, en que, bueno, No, se salió y surgió lo que todos queremos, ¿no? Sí, ni que hablar, y creo que también eso está estampado en la foto de el presidente con los expresidentes, que la verdad es una foto que igual los uruguayos estamos acostumbrados a ver, que quizá para nosotros es algo muy cotidiano, algo que no nos llama tanto la atención, pero cuando miramos un poco más allá de las fronteras de nuestro país, en la región, no es una conducta asidua y es algo que tenemos que sostener y reconocer, no halagándonos ni tirándonos flores, porque en realidad se está haciendo lo que está bien, lo que es correcto. Pero creo que ellos resumen la foto. Fernando, de lo que fue. Un análisis general, ¿no? Para empezar. ¿Te emocionó, no? ¿Te comprás? ¿De no? qué? ¿De la fecha o de los eventos que...? De cómo se expresó el sistema político uruguayo ayer. Con mucha hipocresía.
con mucha hipocresía. A ver, ¿podemos profundizar? Y bueno, porque yo creo que el sistema político nunca asumió su responsabilidad por aquellos hechos. El sistema político, esto es entre tupamaros y militares, como si los políticos no existieran. Y de alguna manera la degradación política y la inacción y la inoperancia política también generó lo que generó. El estado de guerra interno fue votado por la Asamblea General, por los responsables políticos. Son los que llamaron a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo digo, nunca más, y hay actores que estaban en aquella época, y jamás los escuché hacer un acto de contrición y decir, bueno, habremos hecho tan mal las cosas que terminó desembocando una de las democracias más estables de América, si no la más, terminó desembocando en un golpe militar. Entonces yo creo que tupamaros tienen su responsabilidad, militares tienen su responsabilidad y el sector político tiene su responsabilidad, jamás asumida. Entonces hoy se golpean el pecho y nunca más dictadura. Y nosotros luchamos contra la dictadura. Y nosotros, fue un golpe cívico-militar, ¿no? Donde había mucha gente involucrada. Y quienes actuaban en aquel momento en la política, sea en la oposición o sea en el gobierno, son corresponsables del deterioro del sistema político del momento, que se vio absolutamente desbordado frente a una situación generada no exclusivamente por los tupamaros. No exclusivamente por los tupamaros. Había un descontrol. Había paro todos los días, había huelgas, había movimiento sindical, la CNT estaba hiperactiva. Me parece que fue un caldo de cultivo que además hay que ponerle los componentes también internacionales. Hay que ponerle los componentes que tienen que ver con movimientos revolucionarios en América, que tienen que involucrar también a los Estados Unidos, que tienen mucha cosa. Me parece que falta autocrítica general. Bien. Autocrítica general. ¿Coincidís con la mirada o el planteo de Fernando? Yo creo que el tema de la autocrítica, sí, lo comparto. Me parece que le faltó autocrítica, le falta a muchos actores, así como falta información, así como falta verdad, así como falta justicia. Estamos construyendo un proceso de rever lo que pasó. Estamos por estos días hasta enterándonos de información nueva que surge 50 años después. Sin duda que falta mucho. Pero me quedo con lo que vi ayer, que me parece que tiene que ver con el hoy. No tanto con el rol que los actores jugaron en ese momento, sino con el rol que los actores están jugando hoy. Y lo que vi me gustó mucho. Así como te decía hace unos días que me parecía que lo que había pasado en el Parlamento con respecto a la Corte Interamericana, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me pareció que faltaba gente. Ayer creo que estaban todos. Y me parece que eso es bien importante. ¿Cómo nos encuentra hoy, a 50 años del golpe, esta situación? Y yo creo que nos encuentra con una democracia sólida, con una democracia que hay que cuidar, que hay que seguir alimentando y construyendo día a día, pero donde todo el mundo entendió que el camino es ese. Puede quedar algún desorientado por ahí, reivindicando algunas cosas o queriendo construir parte de esa historia que decía Fernando, dónde estaban y qué estaban haciendo, construir algún relato diferente o edulcorar algún otro relato. Pero lo que vi ayer es, bueno, una sociedad que entendió que lo que pasó no puede volver a pasar. Yo sentí por momentos orgullo de lo que estaba viendo, cuando veía a todos los expresidentes, cuando veía no solamente el acto protocolar con esto de la tecnología y demás, que creo que fue muy emocionante para los que estaban allí, cuando veía lo que pasaba afuera, ¿no? Que un colectivo de gente que además, por lo que vi, muy joven, que no vivió el momento, esté reivindicando la importancia de no repetir determinadas cosas. Me pareció muy bueno lo que se armó afuera, pero también veía la transmisión y cuando decía Fernando, bueno, hipócritas, tal vez puede haber hipocresía respecto al rol que algunos ocuparon, y eso lo puedo compartir, pero me pareció que eso que estábamos viendo es la sociedad uruguaya hoy.
con sus luces y sus sombras, con sus diferencias, pero cuando se desarmó, por ejemplo, que la gente se iba de las barras y se iban hacia el Salón de los Pasos Perdidos al himno, vos mirabas y seguías las transmisiones, gente muy distinta, saludándose con mucho respeto, con mucha, me parece que con mucha conciencia democrática, gente de partidos distintos, y eso estaba por fuera del protocolo, eso lo estaban filmando allí las cámaras, porque estaban ahí desarmando un poco lo que estaba pasando, pero me parece que eso es el resumen del Uruguay de hoy. Después podemos seguir mirando hacia atrás, debemos seguir mirando hacia atrás, hay muchas cosas que están pendientes y podemos hablar después de eso. A ver, ¿dónde te ubicás? Porque se entiende, creo que todo suma, todo lo que vienen diciendo los panelistas son miradas, tal vez haya algo más en el medio, ¿no? Ni tanta definición de hipocresía, ni tanta definición de esto último que plantea Verónica, que lo que se vio ayer es el Uruguay de hoy, porque en realidad el Uruguay de hoy tiene un montón de otros colores también, ¿no? Si querés lo mejor del Uruguay. Ahí está. Si querés que haga la precisión, hago la precisión. No, porque si no te terminás quedando en una convicción. Lo que vi ayer es lo que yo quisiera seguir viendo. Por supuesto, obvio. Como todos nos encantó la foto y la mano del presidente Tabaré. Y sin embargo, después hemos asistido a política partidaria. Exacto. Que no estaba a la altura, entre oficialismo y oposición, que no estaba a la altura de lo que fue esa foto original. Bien, pero creo que acá estamos hablando, después volvemos si querés sobre ese concepto, estamos hablando, nos puede gustar más o nos puede gustar menos la forma de hacer política, pero estamos hablando del concepto de democracia, ¿no? Sí, construido sobre un relato sobre el cual tampoco hay consenso. No, claro, por eso, Alfredo, respecto a qué lugar estaban hace 50 años cada uno, y no hay consenso. Alfredo. Yo quiero leer algo que escribí hace 10 años y que volví a publicar el jueves pasado en Voces y que se llama Suéltame Pasado. Es cortito, así que no los voy a aburrir. Sé qué decir más de lo ya dicho, que 40 años de un hecho son una buena excusa para hacer actos, proclamas, debates, videos y separatas. Que surgen nuevas y antiguas versiones de los hechos, que se discute si empezó el 9 de febrero o el 27 de junio. Que los responsables fueron los famosos dos demonios. Que democracia, que fascismo, que peruanismo, que tal partido fue el enemigo acérrimo y tal otro cómplice. Que los más perseguidos fueron los sindicalistas, que los opositores fundamentales fueron los políticos. Los que vivimos el golpe de Estado y la huelga general tenemos esa época grabada a fuego en la cabeza. Todos los uruguayos sufrimos de una u otra manera esa década oscura que asoló y cómo a nuestro país. Y existen tantas interpretaciones como ciudadanos hay. Y está bien recordarlo y que los jóvenes reconozcan la historia para que esos hechos no vuelvan nunca más. Pero nos rechina el culto cuasi religioso de la memoria. Esas misas laicas que intentan evangelizar a troche y moche a cualquier ser humano que se les cruza por delante. A los que éramos jóvenes en el 73, cuando nos hablaban del golpe de Estado que había dado 40 años Terra en Uruguay, era como escuchar la historia de Grecia. Nuestras urgencias y realidades eran otras muy diversas. Seguramente muchos jóvenes actuales sienten lo mismo cuando les salimos con la vieja cantinela de los años 70. Recordar sí, pero no debemos embalsamar la historia. El mayor desafío es ayudar a construir juntos una nueva utopía, generando una mística que nos envuelva a todos. Hay que mirar hacia el 2033 y que el país que se viene. Como la canción Te convido a creerme cuando digo futuro. Esto lo escribí el 27 de junio del 2013. Y le hago un pequeño agregadito que dice, pasaron 10 años y algunas líneas mantienen plena vigencia. Mucho ha cambiado, pero muchas urgencias se mantienen. ¿Seremos capaces de construir como sociedad un futuro mejor? Ojalá se hagan realidad las palabras del poeta. Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos. Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios. Muy bien escrito. Sí, lo escribí yo. No, ya sé. No lo digo por la duda. Me gustó, no sé si está muy bien escrito. Me gusta la pero es un poco lo que siento narrativa. y lo que sentí ayer, ¿viste? ¿Se parece más o menos al Demos Vuelta a la Página? No es más. Vamos a mirar para adelante. Bueno, más o menos, por eso digo, no es más o menos dar vuelta a la página. La memoria la tenemos siempre. A ver, ¿quién
Me imagino que te habrán salido a bombardear muchos Ah. con ese artículo. No importa. Pero Sí, ¿pasó o no? sí, siempre pasa. Y bueno, por eso, porque no hay consenso y porque pretender de alguna manera cerrar así como está el paquete para mirar al 2000, ahora ponele 10 años más, ¿no? No es algo a lo que está dispuesta la sociedad, evidentemente. Bueno, no sé, la sociedad o algunos sectores puntuales. ¿Fernando? Perdón. Estabas en otra. Perdón. No sé Pero lo qué. escuchaste Está, a... ok. No, a García lo escuché perfectamente está, y entonces, estoy Fernanda, me estabas mirando, alineado sé que con, pusiste. Sí, yo con creo ese... que no es cerrar lo que plantea Alfredo, sino esto de ver, bueno, y con la situación que tenemos, ¿qué hacemos? Porque Alfredo decía, en aquella época, cuando yo era un joven, me hablaban de la dictadura hacía 40 años atrás y me parecía que era algo que nunca más iba a volver a pasar. Y sin embargo, sí volvió a pasar. Entonces, creo que el desafío, no podemos hablar de democracia y hablar de nunca más si en realidad no estamos viendo cómo vamos a hacer para fortalecerla, si en realidad no estamos señalando a los políticos, a los comunicadores, a los medios de comunicación, a todos aquellos que tienen de una forma u otra una influencia en la opinión pública. Bueno, ¿qué tanto se está cuidando la democracia desde esos lugares? ¿Qué tanto, cuál es el discurso que estamos dando? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de las instituciones? ¿Cómo estamos cuidando las instituciones? ¿Estamos denunciando lo que está mal? Porque lo primero que se necesita para debilitar una democracia es el descreimiento en los representantes políticos. ¿Cuál es la confianza que se le tiene hoy de parte de la ciudadanía a los representantes de la política? ¿Los representantes políticos nos están representando? ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿En qué nos representan? ¿En qué no? Yo creo que hay un montón de cosas que me parecen muy importantes, los homenajes, y coincido con Alfredo, pero en lo que se nos va la vida es en lo otro. Se nos va la vida en que nunca más vuelva a pasar, de verdad. Obviamente, parte de la construcción de eso es la memoria, pero si en el día a día, si al otro día seguimos manteniendo un montón de acciones que lo que hacen es lastimar directamente a la democracia, creo que por ahí intentaba decir, o por lo menos así te interpreto y comparto ese sentido, que no es dar vuelta a la página, no es olvidarse de lo que pasó, pero generemos consenso. No de cómo vamos a embalsamar la sacar memoria, esa adelante. frase me gustó, pero es muy difícil, ¿no? No embalsamar la memoria y no olvidar. ¿No? Como que es una tarea difícil. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿verdad? Me voy con 2 mensajes. Mira, uno dice, García, excelente reflexión. Otro dice, totalmente de acuerdo con las palabras de Marguerite. Y bueno, y hay mucho más. Ya venimos.